Acompáñeme a ver lo que dice Lucas capítulo 24, del verso 1 al 12. Dice: el primer día de la semana, o sea, hace un día como hoy, domingo, el primer día, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando las mujeres perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, y estos hombres les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Estos ángeles les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Jesús no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía que locura las palabras de ellas, y no las creían. Yo creo que los discípulos estaban encerrados diciendo: ya se acabó todo. Toda la gente estaba creyendo que nuestro Señor Jesucristo, el Mesías prometido, en la cruz había terminado y había sido puesto en el sepulcro. Y era ilógico para cualquier persona que este hombre verdaderamente cumpliera su palabra. Y la gente no creía lo que él había anunciado por tanto tiempo. Por eso, cuando la piedra es removida, iglesia, la piedra no fue removida para que Jesús saliera de la tumba. Nuestro Señor resucitó en un cuerpo glorificado, ya no limitado a las leyes naturales de esta tierra, y no era necesario que se abriera la tumba para que Él saliera. Más bien, la tumba fue abierta para que los discípulos, las mujeres y usted y yo entendiéramos, al ver esa tumba que está vacía, que verdaderamente Jesús, el Señor, resucitó de los muertos. Esa piedra fue removida. Y dice que cuando esto les dijeron a los 11, el primero que corrió fue Pedro. Y en Juan dice que también Juan, él salió corriendo. Y ahí van corriendo desde ese lugar donde estaban hasta el sepulcro. Imagínense, no había tenis, no había zapatos. Yo creo aventaron las sandalias y corriendo fueron inmediatamente, no importando las piedras, el camino, fueron corriendo para ver verdaderamente lo que estas mujeres estaban diciendo. Y al llegar a la tumba, entró Pedro y vio el lugar donde recostaron el cuerpo del maestro. Y dice la palabra que las vendas con las cuales cubrieron a Jesús estaban en la misma posición. O sea que, en otras palabras, el cuerpo de Jesús traspasó esas vendas. Entonces ven esa cama o ese lugar en donde ponen el cuerpo de Jesús herido, y solamente están las vendas con las cuales le cubrieron. Y después entra Juan y verdaderamente ve que no es cierto lo que estaban diciendo, que ya no está el cuerpo de Jesús. Y estas mujeres, alguna de ellas le dice a uno de los ángeles en el libro de Juan: por favor, díganme dónde está el cuerpo del maestro. Porque aunque lo habían escuchado, decían: esto es imposible, se robaron el cuerpo. Dígame por favor dónde está el cuerpo. Por favor. Es más, cuando leemos esto, que estas mujeres iban a la tumba
con especias aromáticas, con ungüentos, con hierbas. No iban porque ellas decían, vamos a ver que la tumba ya está vacía. No, ellas iban para ungir el cuerpo, porque era una costumbre funeraria que así ungían los cuerpos de los muertos, para honrarlos, para que el olor de la pudrición del cuerpo no estuviera ahí presente, sino que le ponían estos ungüentos sobre el cuerpo, especias aromáticas. Pero, oh sorpresa, al llegar las mujeres, vieron que la tumba estaba abierta. No iban encontrando la resurrección, pero se toparon con un Cristo resucitado. No iban creyendo que verdaderamente había cumplido su palabra, pero sus ojos fueron abiertos y pudieron entrar a la tumba para que vieran que verdaderamente la tumba hasta el día de hoy, desde aquel día, la tumba sigue vacía, iglesia. No hay huesos, no hay cuerpo. La tumba está vacía. Entonces estas mujeres van y testifican. Y cuando María lloraba desconsolada, dice Juan, un ángel vino y se sentó sobre la piedra y le dice, ¿por qué lloras, mujer? ¿Por qué estás llorando? Es que se robaron al maestro, se robaron su cuerpo. ¿Y sabe qué es lo hermoso de esto? Como lo cuenta Juan, que dice que le habló por su nombre, María. Mientras ella lloraba, pensando que se habían llevado el cuerpo, mientras ella lloraba aún por el dolor de ver a Cristo ahí crucificado, todo herido, todo lastimado, Jesús le dice, María. Y inmediatamente voltea y tiene la revelación de ese Cristo resucitado. Y ella le responde, Raboni, maestro. Y le dice, Jesús, levántate, no estés llorando ya. Levántate y corre hacia tus hermanos y cuéntales las buenas nuevas. Entonces así a veces estamos usted y yo, creyendo que Jesús no ha resucitado. Pero más allá de la resurrección de Jesús en el domingo, en el primer día de la semana, como lo decíamos desde la semana pasada, esto va más allá. ¿Por qué? Porque viene entonces la promesa, la esperanza de que ese Cristo que resucitó también un día volverá por la iglesia santa que le está esperando. Eso es lo que nos debe de llenar de gozo y de alegría. Ahora, este acto de la resurrección, iglesia, es todo un acontecimiento. Es algo que quedó en la historia de la humanidad, del planeta y del universo mismo. Este acto de la resurrección de Jesús nos da a nosotros la seguridad del Evangelio de Cristo. Sin resurrección, el Evangelio no sería nada. Sin resurrección, la predicación no valdría nada. Pablo lo decía, sin resurrección hubiera sido inútil el haberme enfrentado a tantas fieras en Éfeso al predicar la palabra. ¿Por qué? Porque me dirían, entonces ese Cristo no resucitó. Pero verdaderamente creo que Jesús resucitó y por lo tanto no somos dignos de conmiseración. ¿Por qué? Porque verdaderamente lo que creímos, el Maestro lo cumplió. Entonces vana sería el Evangelio, nuestra predicación, nuestra fe sin la resurrección. La resurrección, iglesia, le da potencia al Evangelio. La resurrección hace que la iglesia se sustente. Sin resurrección la iglesia no existiría. Sin resurrección usted y yo no estaríamos aquí. Seguiríamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Mas glorias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo, que entregó su cuerpo por perdón de los pecados y también resucitó a la vida eterna, para igual que Él, nosotros un día resucitar también a la vida eterna. Gloria sea a nuestro Señor. Por eso hoy, domingo de Ramos, millones de cristianos en el mundo
así como usted y como yo hacemos fiesta en honor a aquel que cumplió su palabra. Hacemos fiesta y lo recordamos. Hacemos esto en memoria de Él. ¿Por qué? Porque aguardamos la promesa. Aguardamos la esperanza. Y se cumplió a través de la resurrección lo que dice Juan capítulo 10 versículo 18, cuando Jesús dijo: nadie me quita a mí la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Y sabe por qué la puedo poner? Porque como el Verbo de Dios, como el Hijo de Dios, como Dios mismo encarnado en Cristo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es nuestro Cristo. Y dice: este mandamiento recibí de mi Padre. Pero también se cumple lo que dice Juan capítulo 11 versículo 25, cuando Jesús le dijo a Marta: Marta, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es la promesa de aquellos que murieron creyendo en el Señor. Pero también es la promesa suya y mía, que aunque vivimos, si morimos, morimos en Cristo y resucitaremos en Cristo. Pero también si la trompeta suena y Jesús viene por su iglesia, usted y yo que estemos vivos, decía Pablo, seremos transformados. Y este es el poder de la resurrección. Y por eso Dios pone a Jesús como cabeza de la iglesia, como principado, sobre toda autoridad, sobre todo gobierno. ¿Por qué? Porque resucitó al tercer día. Ahora la iglesia, la resurrección de Jesús nos confirma algunas cosas. La resurrección de Jesús nos confirma algunas cosas. La primera de ellas, si me ayudan a ponerlo, perdón, quítenme esa todavía no la pongan. Yo he puesto por título a este mensaje: Maranata. El Rey viene ya. Porque esta es la esperanza. Y Maranata es una palabra en arameo, ahorita lo vamos a ver. Pero he puesto por título Maranata. ¿Por qué? Porque ya no vamos a decir: venimos a recordar al Rey que murió en la cruz del Calvario. Pobrecito, sin esperanza. No, ahora la iglesia dice Maranata. ¿Por qué? Porque su Señor resucitó y viene pronto por la iglesia. Entonces la resurrección de Jesús nos confirma algunas cosas. La primera de ellas es la victoria sobre la muerte. La resurrección nos da la seguridad y la confirmación de la victoria sobre la muerte. Así como la sangre derramada de Jesús, así como lo recordamos ahí en la cruz, clavado, traspasado, esa sangre nos limpia y nos santifica. Esa sangre nos hace aceptos, nos hace santos delante de Dios. Así mismo, iglesia, como la sangre nos limpia y nos perdona, así mismo la resurrección nos hace libres de la muerte eterna. Porque sin Cristo hay muerte eterna. Sin Cristo, sin haber entrado por esa puerta de eternidad llamada Jesús, solamente hay un camino de muerte. Solamente hay muerte eterna. ¿Y sabe qué? El día de resurrección, yo creo que todavía mientras no amanecía, Satanás y sus demonios tenían una fiesta más grande de la que yo creo que hoy estamos haciendo usted y yo. El infierno tenía globos, tenía serpentinas, tenía música, tenía gritos, tenía algarabía. ¿Por qué? Porque decían: matamos al Cordero de Dios, matamos al Hijo de Dios. Lo matamos, se cumplió, lo logramos, matamos a Jesús, aquel que decía que era el Salvador. ¡Ja, ja, ja! Lo matamos, lo llevamos a la cruz, manipulamos tantos corazones y a tantas personas para llevarlo nuevamente a la cruz, pero no solamente para matarlo, sino para antes de matarlo, torturarlo, hacer lo que se doliera y sacarle hasta la última gota de sangre.
Imagínese millones de demonios celebrando y gozándose. ¿Por qué? Porque decían: Jesús ha muerto. El Hijo de Dios ha muerto. Pero esto me llena de esperanza. Lo que Satanás y sus demonios no sabían era que estaban cometiendo un gran error. Satanás y sus demonios no sabían que podían darle muerte a aquel que nunca puede morir. No sé si escuchó esto. Satanás y sus demonios intentaron matar al que no se quedó muerto. Satanás y sus demonios querían matar a aquel que había dicho: yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y cuando Jesús, yo creo que el cuerpo de Jesús estaba todavía sobre la tumba, ahí postrado ese cuerpo herido, flagelado, ya sin sangre. Imagínese esta escena de todos los demonios gritando, el espíritu de muerte celebrando: no fuiste nada para mí, te maté, te llevé a la tumba y te tengo postrado en el sepulcro. Pero empezó a amanecer, se acabó el sábado de silencio y empezaron a correr los primeros minutos del domingo. Y en un cuerpo muerto, un corazón empezó a latir. Pum, 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 pum. Y mientras ellos seguían celebrando, un suspiro vino a un cuerpo muerto. Yo creo que la misma muerte empezó a tener miedo de ellos mismos. ¿Por qué? Porque aquella muerte decía: lo tengo postrado sobre la muerte, tengo control de este cuerpo en muerte. Oh, sorpresa, la resurrección se estaba cobrando vida. La resurrección estaba tomando poder. La resurrección, que era Cristo, estaba diciéndole a la muerte: muerte, ya no tienes control sobre mí. Y dice también lo que vemos en Apocalipsis capítulo 1 versículo 18: y el que vivió y estuve muerto, dice Jesús, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Ahora espérese, porque esto tiene que hacer una fiesta. Y Jesús, cuando empezó a latir su corazón y cuando empezó a respirar, estaba diciéndole a la muerte: ahora yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Imagínense, esa fiesta se les agüitó en el infierno. No puede ser. Resucitó Jesús, cumplió la palabra. ¿Por qué? Si hicimos todo lo que pudimos, lo llevamos a la muerte. Pero oh sorpresa, verdaderamente era el Verbo de Dios, era el Hijo de Dios encarnado, era aquel que había dicho: yo soy la vida eterna, el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Era este Jesús. Y vemos también lo que dice Pablo ahí en Primera de Corintios capítulo 15 versículos 54 al 57. Pablo diciendo: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra. Mientras Jesús seguía en esa tumba, el cuerpo de Jesús seguía en la tumba, porque su espíritu estaba haciendo cosas maravillosas. Su espíritu estaba haciendo cosas gloriosas. Dice: entonces, dice Pablo, se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. En otras palabras, le dicen a la muerte: muerte, estás derrotada. Muerte, ya no tienes poder. Y dice Pablo: ahora le preguntamos a la muerte: oh muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, está tu victoria? El infierno tenía una victoria en el sepulcro. El infierno tenía una victoria en la cruz. Pero ahora el apóstol Pablo le dice: ¿dónde está, muerte, tu aguijón?
¿Dónde sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Verso 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Esto nos debe de ayudar a nosotros a perderle miedo a la muerte. Yo no sé cómo vaya a ser el día de nuestra muerte, si muramos antes de que Cristo venga o estaremos vivos cuando Cristo venga. Pero si un día nos toca estar de cara a la muerte, iglesia, no tengamos temor de la muerte, porque entonces cuando la muerte nos vea la cara, entonces nosotros estamos viendo la resurrección de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu y de nuestra alma, así como Cristo resucitó de entre los muertos. Y es perderle el temor y decirle: muerte, tú ya no tienes poder sobre mi vida, porque Cristo te venció. Ahora en Jesús, en mi Jesús, están en su mano las llaves del Hades y de la muerte. Ya no tienes poder, muerte, sobre mi vida. No importa que sea el momento más difícil y estemos de cara a la misma muerte. Recuerdo esa película de, no sé cuántos la vieron, de Hércules, que Hércules traía un equipo de guerreros y siempre se me ha quedado grabado ese compañero que tenía Hércules, que en cada guerra él quería morir. Y empezaba la guerra y empezaban todas a lanzar las flechas y se veían las flechas así volando en el cielo, y él salía delante de todos y se ponía, y caían todas las flechas y ya quiero morir. Este hombre tenía una pasión por morir. Sabe, usted y yo debemos de tener una pasión de verdaderamente morir a esta naturaleza de pecado, a esta vida de pecado. ¿Sabe por qué? Porque cuando muramos a esta vida de pecado, entonces el Señor tendrá toda autoridad sobre nuestra vida. Y usted y yo tendremos una esperanza que nadie más en el mundo puede tener, porque muchos no conocen de Cristo, muchos han rechazado a Cristo, muchos están teniéndole miedo a la muerte porque no tienen esperanza. Mas usted y yo tenemos una esperanza en la resurrección, de que así como Cristo resucitó, usted y yo también resucitaremos. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y de sangre, pues solo como ser humano podía morir. Y solo mediante la muerte. Cheque esto. Por eso yo le decía el viernes, no hay que tener tampoco un espíritu de ay, pobrecito Jesús, porque él sabía lo que estaba haciendo. Porque aún en la misma cruz del Calvario, él nunca perdió poder y autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Y él decía: solo mediante la muerte puedo quebrantar el poder del diablo. ¿Quién es el príncipe de este tiempo? ¿Quién gobierna la humanidad? El diablo. Usted y yo constantemente estamos bajo el acecho de Satanás, pero Jesús dijo: tenía que morir. Y yo creo que esto vino a traer un entendimiento a los discípulos. Ahora entendemos que Jesús debía de morir para que ahora nosotros ya no estuviéramos bajo el diablo, sino ahora quien tiene el poder sobre la muerte es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, segunda cosa, que la resurrección nos confirma el plan de salvación de Dios, el plan de salvación del Padre. Y vemos lo que dice Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de mí. Se cumple el plan de salvación. Por eso le digo, pobrecitos de nosotros si Cristo no hubiera resucitado. Pobre, dígale al que está a su lado: pobre de ti si Cristo no hubiera resucitado. Y luego
Dele así un pellizquillo y dígale: pero alégrate, porque Cristo verdaderamente resucitó de entre los muertos. Ahora dice también, confirmando este plan de salvación a través de la resurrección, Juan capítulo 3 versículo 16 y 17. Este verso que todos conocemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, amó el Padre al mundo, que envió a su Hijo, a Jesús, para que toda persona que crea en el mensaje de la cruz, que crea en la redención a través de Cristo, en la renovación a través de Jesús, esa persona no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino lo envió al mundo para que el mundo sea salvo por él. Somos salvos, iglesia. Tercer cosa que nos confirma la resurrección. La resurrección nos confirma, y esto es lo que me encanta de este mensaje. Esto es lo que más me gusta de la resurrección: que Cristo viene. La resurrección nos confirma que Cristo viene. La resurrección debe de traer a la iglesia, a los creyentes, una revelación del cumplimiento de las cosas que están por venir. Es cierto que había profecías que decían que vendría el Mesías a morir, a ser clavado en la cruz, que sería torturado, pero después de la resurrección hay otras profecías, hay otra visión, hay otra esperanza. Después de la resurrección, para usted y para mí, hay un futuro y una esperanza en lo que está por venir. Pues no podemos, iglesia, no podemos estar como Marta, aún teniendo ahí a un lado a la resurrección y a la vida. Seguía llorando por su hermano. No podemos estar como estas mujeres en el sepulcro, que aún no tenían una revelación de quién verdaderamente era Cristo, de qué era verdaderamente lo que había sucedido en su resurrección. Hoy la iglesia más que nunca debe de estar preparada y creyendo que Cristo viene pronto, que el Señor Jesús volverá por su iglesia, que un día la trompeta sonará y la iglesia se acabará, y el trabajo se acabará, y las enfermedades se acabarán, y los dolores se acabarán, y las deudas se acabarán, y el pesar de esta vida se acabará. Aún la muerte que tiene aún a todos los que murieron creyendo en Jesús, aún la muerte tendrá que quitarse. ¿Por qué? Porque los sepulcros serán abiertos y los muertos en Cristo resucitarán primero, y después usted y yo, si estamos vivos, seremos transformados. La resurrección nos debe de dar una revelación de la persona de Cristo hacia la eternidad. Ya no amar tanto esta tierra, ya no amar tanto las cosas de los hombres, sino amar con entrega y compasión la venida del Señor. Ser una iglesia que está preparada, una iglesia fiel, una iglesia que se mantiene firme en la palabra, en el cumplimiento de esta promesa, en las cosas que están por venir, en lo que está por acontecer. Y no se trata de cosas materiales, se trata de algo más grande que nosotros mismos. Estamos esperando la segunda venida de Jesús. La iglesia está esperando el arrebatamiento. Los creyentes estamos esperando la transformación y la resurrección de cada uno de nuestros cuerpos. Usted y yo estamos esperando la restauración de toda la creación. Estamos esperando la renovación de esta tierra. Pero más allá de todo esto, usted y yo, los santos, los que hemos creído en Cristo, los que nos llamamos hijos de Dios,
Estamos esperando una vida eterna con nuestro Señor, donde ya no hay tiempo, donde ya no hay final, donde ya todo se terminó. Y ahora por los siglos de los siglos estaremos adorando a nuestro Señor. Por eso estamos aquí reunidos. No estamos aquí porque no tengamos nada que hacer. Estamos aquí porque estamos haciendo memoria de esto. Estamos recordándole a nuestra alma: alma, ten esperanza, porque el Cristo en el cual has creído resucitó de entre los muertos. Alma, ten esperanza. Hay una vida eterna para los que han creído en el Señor. Y dice Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 13 al 18, dice: tampoco queremos, hermanos, que ustedes ignoren acerca de los que ya murieron, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Hemos perdido personas que amamos y murieron creyendo en el Señor. Tenemos esperanza. Hemos perdido personas que han muerto sin el Señor. Lamentablemente ya no hay esperanza. Por eso le decía que tenemos una misión muy importante: compartir este precioso evangelio de la cruz, del Cristo resucitado, a todos nuestros seres queridos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque un día resucitaremos. Y es importante que quien muere, muera creyendo en el Señor, para que ahora nosotros no estemos tristes más por la muerte. Ay, se murió. Ay, se murió mi familiar. Sé que este cuerpo se duele, iglesia, pero cuando está más encendido en nuestro corazón este acontecimiento de la resurrección de Cristo, hay una esperanza. Y entonces decimos: gloria a Dios, porque creo que un día lo volveré a ver, un día la volveré a ver. Es más, qué glorioso encontrarnos en los aires. ¡Ey! Aquí anda, sí, aquí andamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Y dice el siguiente verso: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Primicias de los que murieron. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo de cómo nosotros y los que han muerto también resucitarán. En otras palabras, está diciendo que también usted y yo, por medio de Cristo Jesús, tenemos las llaves de la muerte y del Hades, porque la misma muerte ya no nos puede separar de Cristo. Ya no hay nada que nos pueda separar. No por nuestros méritos, entiéndalo, por los méritos de Cristo, por la obra de Cristo. Y esto debe de traer pasión a nuestra vida, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Siguiente: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Qué glorioso si estamos aún vivos a la venida del Señor. Dice: no precederemos a los que durmieron. O sea, ellos serán primero, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. O sea, imagínense esto, iglesia. Yo sé que es temprano y que como que apenas estamos carburando, pero imagínense esto: una voz del cielo, siendo la voz de Jesús, con voz de mando, con voz de poder,
con voz de autoridad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esto es algo impresionante. Dice Dios, Jesús descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Verso 18. Por lo tanto, iglesia, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Nos animamos con estas palabras. Nos animamos con la resurrección de Jesús. Próximo domingo le voy a seguir hablando de esto, porque hay una parte muy importante en donde creo que usted y yo no estamos visualizándolo tal como es. Hay gente que cree que tiene el poder de este mundo. Hay gente que cree que tiene el dominio y el control. Hay gente que gobierna este mundo. Hay gente que gobierna las naciones y se creen los dueños de todo. Pero entonces un día, esto me encanta, un día, se lo quiero decir, pero no se lo quiero decir porque lo voy a decir el próximo domingo y para que no falte, pero lo traigo aquí, este texto, lo traigo así, pero me quedo con esto hoy. Que nuestro Señor, con voz de mando, con voz de poder, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, entrará nuevamente a este planeta. Con autoridad, con poder, con gloria. Esto es el poder de la resurrección, iglesia. Es el poder de la resurrección. Entonces, cuando la iglesia hoy entiende lo que es la resurrección, entiende que hay una victoria sobre la muerte, entiende que hay un plan de salvación de Dios y entiende y confirma que Cristo viene, hoy la iglesia de Cristo empieza a decir: Maranata, ven Señor Jesús, el Rey ya viene, Maranata. Y Pablo lo escribe en 1 Corintios capítulo 16 versículo 22, esta palabra Maranata. Y con esto estoy cerrando, si pueden ir pasando los chicos. Maranata, que en arameo significa, tiene dos significados. Maranata, el Señor viene. Y Pablo lo dijo ahí en 1 Corintios capítulo 16 versículo 22. El Señor viene. Les dice a todos los creyentes: el Señor viene. Les dice esto para que aun cuando ya creyeron el evangelio y aún recibieron a Cristo, no se olviden que hay una esperanza más grande, que hay todavía un futuro glorioso, que el Señor viene. Pero también tiene este significado: ven Señor. Cuando la iglesia dice Maranata, en el significado del Señor viene, la iglesia lo hace como una expresión de esperanza. El Señor viene. Voltee con el que está a su lado y dígale: el Señor viene. El Señor viene. El Señor viene. El Señor viene. Sí, el Señor viene. Pero luego dice, recordándonos que Jesús regresará por su iglesia. Pero en el segundo significado dice: ven Señor. En este sentido, en este significado, la iglesia de Cristo vuelve esta palabra de Maranata una declaración, lo vuelve una proclamación, una oración, un clamor. ¿Por qué? Porque está pidiendo la iglesia de Cristo. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo está pidiendo: ven Señor, pronto, no tardes, ven ya. Yo quiero que ya venga para ya no pagar Coppel. Yo quiero que ya venga para ya no tener estos dolores en mi cuerpo.
No, olvídese de eso. Ya no quiero que venga para ya no pagar gasolina, para ya no pagar. No, olvídese de eso. La iglesia entiende este clamor diciendo Maranata. ¿Por qué? Porque está amando el regreso de su Señor. Porque está esperando el regreso de su Señor. Y este es el clamor de la iglesia. Hoy en día, Maranata nos hace esperar con fe y con santidad su regreso. Cuando entendemos esto, por eso le decía, cuando entendemos verdaderamente esto, usted y yo tenemos control de las pasiones de nuestra vida. Luchamos fuertemente contra las tentaciones para no caer, para no desagradar al Señor, para no ensuciarnos nuestras ropas blancas, para no volver a manchar la santificación que Él nos dio a través de la muerte y a través de la resurrección. Aguardamos con santidad su regreso. No vaya a ser que usted esté diciendo: sí, Maranata, ven Señor Jesús, suena la trompeta, y usted se queda a la torre. Se fueron todos. Dice Mateo capítulo 24, versículo 42 al 44. Velad, velad, esperen, estén atentos, pues porque no saben a qué hora ha de venir vuestro Señor. Verso 43. Pero saben esto: no sabemos cuándo vendrá por su iglesia, pero sabemos esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir y a entrar a su casa y robarle, el jefe de la familia velaría y no dejaría minar su casa, no dejaría que entrara el ladrón a su casa. En esto, iglesia, tomamos en serio la resurrección. Porque Cristo no va a venir por una iglesia que no lo está esperando. El Señor Jesús no vendrá por corazones impuros. El Señor Jesús no vendrá por los chismosos. El Señor Jesús no vendrá por los maldicientes. El Señor Jesús no vendrá por los hechiceros. El Señor Jesús no vendrá por los que vivían conforme a sus concupiscencias. El Señor Jesús no vendrá sobre los inmorales, sobre los que se echaban con hombres. No vendrá sobre una persona que ha sido infiel a su regreso. Por eso dice: si usted y yo supiéramos cuándo el ladrón iba a entrar a nuestra casa, estaríamos esperándolo. Y seguro con un cuchillo en la mano, con un bate, estaríamos esperándolo, porque sabemos que viene. Pero nosotros no sabemos la hora que venga nuestro Señor. Lo que sí sabemos es que Él vendrá, y tenemos que aguardarlo con santidad. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Apocalipsis 16, 15 en la Nueva Traducción Viviente dice: miren, yo vendré como un ladrón cuando nadie lo espera. No, pues así que chiste, pues debería decirnos cuándo viene. Si va a dar la información, déla completa. Nadie sabe cuándo vendré, dice el Señor, porque lo haré como un ladrón cuando nadie lo espera. Pero dice el Señor Jesús: benditos, benditos son todos los que me esperan. Benditos son todos los que me esperan. Y sigue diciendo: y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. ¿Tiene la ropa lista? Si no, llegue a la casa y arregle la maleta, Yo no sé cuándo venga el Señor. Puede venir hoy, puede venir ahorita, el Señor puede venir mañana. Y si no tenemos la ropa lista, se nos va el vuelo, hermano. Se nos pela el avión. Pero dice: benditos, benditos son todos los que esperan mi venida. Estamos aguardando verdaderamente al Señor. Estamos esperando
verdaderamente al Señor? Si no, esto es una confrontación a nuestro espíritu y a nuestra alma. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué no terminamos de enderezar lo torcido de nuestra vida? ¿Por qué no terminamos de enderezar el camino? ¿Por qué no hacemos que lo cojo ya no se salga del camino? Y empezamos seriamente buscando al Señor. Empezamos creyendo en su regreso. Empezamos teniendo una vida de espera y de adoración mientras la trompeta suena. Y nos ponemos a cuentas, porque esto es lo que nos da la resurrección. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo del 1 al 3 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo se las escriba. Verso 2: porque vosotros saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Verso 3: que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hay gente que dice: mientras no colapse el sistema, y puede estallar la tercera guerra mundial. Incluso hoy en día, si usted no se había dado cuenta, hay una guerra en términos económicos entre naciones, que en cualquier momento, en el temperamento de nuestros gobernantes, presionan los botones nucleares, se desata la guerra. Pero ¿sabe qué? No tengamos miedo de los rumores de guerra, porque aún y que la guerra estalle, aún no será el fin. Aún y que digan: ya se colapsó el sistema económico, aún y que digan: ya no hay esperanza, aún no es el fin. Tengamos pendiente y tengamos temor cuando de repente digan: hay paz sobre todas las naciones, porque será una paz de mentira, será una paz falsa. Esa será la llegada y la entrada del anticristo sobre esta tierra. Sí, un día vendrá el anticristo. Incluso yo creo que probablemente a lo mejor ya nació el anticristo. No diga eso, pastor. Prepare la maleta, hermano, porque es como el camión que llega y se para y lo tenemos que alcanzar, y nos subimos, y aunque vayamos así en la puerta afuerita y rozando, pero nos subimos al camión. Prepare la maleta, hermano. Prepare la ropa, porque cuando digan que hay paz, entonces vendrá el deseado de las naciones. Entonces vendrá aquel que resucitó. Por eso, iglesia, declarar Maranata es una declaración que nace desde el corazón de la iglesia, que nace desde el cuerpo de Cristo, del cual usted y yo formamos y somos parte. Nace desde lo más profundo de las entrañas del corazón, del alma y del espíritu de una iglesia que está esperando su regreso. Por eso entendemos que la resurrección, hoy un domingo de resurrección, se nos ha revelado el futuro de esperanza y de gloria para el reino de gloria del Señor y de sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos resucitaremos con Él? ¿Cuántos nos iremos en ese vuelo? ¿Cuántos tendremos las ropas listas? Aquí no hay con que yo me baño 5 minutos y me baño 10 y están las alarmas sonando. Estamos aguardando, porque como ladrón en la noche vendrá el Señor por su iglesia. Por eso les decía a las vírgenes: mantengan sus lámparas encendidas, mantengan el aceite en sus lámparas. Con esto estoy diciendo a la iglesia que ya no es tiempo de perder el tiempo. Ya no es tiempo de ver que buscamos a Dios a medias. Ya no es tiempo de decir: así soy, así me voy a morir. No,
Ya no es tiempo de decir, no me gusta aquí, no me gusta allá. Ya no es tiempo de decir, me cae mal esta persona, de hablar mal de otros. Ya no es tiempo de negar a ir a la palabra. Ya no es tiempo de tener sueño y no velar y orar. Ya no es tiempo de poner primero nuestras cosas antes que las de Dios. ¿Por qué? Porque Él vendrá como ladrón en la noche. Y vendrá por aquellas vírgenes que estaban esperando el regreso del novio. Y Maranata es una declaración. Y esto se confirma ahí en Mateo capítulo 25 versículo 31 en la Nueva Traducción Viviente. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Cuando el Hijo del Hombre ¿qué? Venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles. Entonces se sentará en su trono glorioso. Mateo capítulo 26 versículo 64. Vaya apuntando esto rápido. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además les digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo. Maranata, viniendo en las nubes del cielo. Lucas capítulo 21 versículo 25 al 28 dice: y habrá señales extrañas en el sol, en la luna y en las estrellas, en toda la humanidad, en todo el planeta y aquí en la tierra. Las naciones del mundo estarán en caos, perplejas, porque los mares están rugiendo y las mareas están extrañas. Verso 26: y la gente quedará aterrada de lo que verá venir. Maranata, de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos, la tierra temblará. Verso 27 dice: entonces todos verán al Hijo del Hombre, Maranata, venir en una nube con poder y con gran gloria. Filipenses capítulo 3 versículo 20. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Donde también decimos Maranata. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que dicen Maranata, a los que aman su venida. A esto me encanta. Una corona. ¿Se acuerda que el viernes le dije, esta es la corona que le pusimos a Jesús? Y llevó la corona para usted y a mí, darnos una corona de vida eterna. No sé por qué esto no le alegra, pero a mí sí. Dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la corona que nos dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a usted, al que está a su lado, al que está atrás, a sus hijos, a nuestras hijas, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a todos los que creyeron en Jesús, a todos los que aman su venida. Tito capítulo 2 versículo 13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando. Maranata, ven Señor Jesús. Ven ya por tu iglesia. Maranata, aguardamos la esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, del Cristo de la gloria, del Cristo que resucitó. Hebreos capítulo 9 versículo 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. Diga esto conmigo: Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Me encanta esto. Y Cristo, Maranata, vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, no para ocuparse de los pecados,
sino para traer salvación a todos los que dicen Maranata y esperan con anhelo su venida. Apocalipsis capítulo 1, versículo del 5 al 8. Apocalipsis 1, versículo del 5 al 8. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el primero que resucitó en gloria. El primero que resucitó en gloria. A Jesucristo, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Diga conmigo: Jesús me amó y me lavó de mis pecados con su sangre. Verso 6, y dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. No me lo cambien todavía. Su Padre. A Él sea la gloria, sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Maranata. Verso 7. Y he aquí. Yo creo que usted ya está entrando en esa misma pasión. Y he aquí. Verso 7. Vamos a decir Maranata. Y he aquí, Maranata en las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí y amén. Verso 8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el final, dice el Señor, el que es, el que era, y Maranata, el que ha de venir, el todopoderoso. Póngase de pie, iglesia. Oiga, necesita creer esto, porque se me está acabando la voz. Necesita gritar junto conmigo, porque se me está yendo la voz. Apocalipsis capítulo 22, con esto termino. Apocalipsis 22, versículo del 12 al 20. Dice el Señor Jesús: Maranata, Maranata, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Verso 13. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Por eso le digo, qué ingenuos Satanás y sus demonios, creyendo que habían matado al principio y al final, al que es la vida desde la eternidad y hasta la eternidad. Dice el verso 13: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. 14. Benditos son los que lavan sus ropas, a ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad, por la puerta de eternidad, y comer del fruto del árbol de la vida. Verso 15. Fuera de la ciudad están los perros, fuera de la ciudad están los que practican la brujería, fuera de la ciudad están los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos, y todos los que se deleitan en vivir en una mentira. Verso 16. Mas yo Jesús, el principio y el fin, yo, la resurrección, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. Verso 17. Dice el Espíritu de Dios y la esposa, la iglesia, dice Maranata. Que todos los que oigan esto digan: ven, 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 Maranata, 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 Maranata. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Verso 18. Yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro: si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que describen en este libro. Verso 19. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía,
Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Verso 20. Aquel Jesús, aquel que resucitó, es el testigo fiel de todas estas cosas, dice el Señor. Sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús.